Muchas gracias a Fundacom, en nombre de Reputation Institute, por haber contado con nosotros para un evento tan relevante como este. Benvidos aos nosos amigos de fala portuguesa de Portugal e do Brasil. Bueno, como bien decía Jaume Giró, la reputación son percepciones, son juicios, son valoraciones, en definitiva, sentimientos. Sentimientos que se traducen en admiración, respeto, confianza. Y esos sentimientos son los que mueven los comportamientos de las personas. No es la realidad, son los sentimientos, son las percepciones. Reaccionamos así hacia las empresas, la reputación corporativa, cómo las percibimos influye en si queremos comprar sus productos, si queremos invertir en ellas, si queremos solicitar empleo. También hacia otras personas. La reputación nos hace, pues, a una persona que se equivoca perdonarle, porque tiene buena reputación, porque su trayectoria ha sido positiva, o a una persona que tenía peor reputación, pues confirmar nuestras malas percepciones hacia ella. Bueno, igual que hablamos de reputación de empresas, reputación de personas, reputación de instituciones, pues también podemos hablar de reputación de países. Y los países también tienen una reputación. Una reputación que influye... ¿Cómo va esto? Estoy con el mando que no era. Este sí. Los países también tienen una reputación. En el día de hoy voy a presentar los resultados que vienen muy calentitos, porque es un campo que acabamos de hacer, de nuestro estudio Country Rep Track, el estudio de reputación de países, que habitualmente presentamos un par de meses más tarde en la publicación que hacemos en Forbes. Y lo que voy a hacer es adelantar los datos de los 20 países que hemos analizado de América Latina, más España, Portugal y los Estados Unidos. Voy a adelantar los datos de esos 23 países. Como decía, los países también tienen una reputación. Vivimos en la economía de la reputación, donde esas percepciones, esos juicios, esas valoraciones hacia personas, hacia empresas, hacia instituciones, influyen en comportamientos de los grupos de interés. ¿Cómo funciona en el caso de los países? Pues la reputación, esa percepción, se construye con la experiencia directa, cuando conocemos a alguien que viene de ese país, cuando lo visitamos, cuando compramos un producto de ese origen. La propia comunicación, lo que se hace, lo que se dice, la comunicación controlada, la no controlada, lo que otros dicen de nosotros, las noticias, lo que vemos en la prensa, lo que otra gente que ha visitado o que ha tenido la experiencia nos cuenta, las redes sociales. Y por último, y en el caso de los países es muy relevante, los estereotipos. Hay estereotipos generalmente aceptados en el imaginario colectivo que nos llevan a percibir de una determinada manera o a aceptar de una manera reduccionista, para complicarnos menos la vida, pues determinadas verdades que a lo mejor no lo son tanto, ¿no? A través de estas vías se construye esa percepción. Pero esa percepción impacta en los comportamientos, actitudes de las personas, y yo visitaría ese país y compraría un producto que viene de allí, invertiría allí, vendría a un evento como este. Me decían ayer que había gente en México que no quería venir a Estados Unidos pues por la situación política, y que a lo mejor pues eso les había influido, no lo sé. Todo eso, al final, se traduce en beneficios económicos. Y eso es algo que voy a intentar demostrar en la ponencia de hoy. Desde la perspectiva de las empresas también es importante. Una marca país funciona como una marca corporativa, endosando a las marcas locales. Si nosotros venimos de un determinado país, pues hay una serie de percepciones asociadas que van a influir en cómo se percibe, pues, por ejemplo, una marca que venga de ese país. De hecho, ese posicionamiento pues, puede apoyarlo o no. Y, por ejemplo, si tenemos una empresa mexicana y decimos voy a posicionarme, mi marca, como amable, como simpática, pues el hecho de que los mexicanos son percibidos, y eso es parte de la percepción internacional, como gente simpática y amable, pues hace que yo pueda decir yo soy amable y simpático porque soy mexicano.
y nos ayuda, construye. Pero podría decir esa misma empresa, decir, no, yo quiero posicionarme como sofisticado. Pues la marca México no me ayuda. Si fuera francés, diría la marca Francia me ayuda a ser percibido como sofisticado. Ah, pero si yo soy francés y quiero posicionarme como simpático, pues tampoco lo consigo porque la marca Francia no lo ampara. Eso es un poco cómo nos aporta esa marca país, no solamente desde la perspectiva de los gobiernos, sino de las empresas que estamos aquí y que puede ayudarnos o no. ¿Cómo hacemos para analizar esta percepción, esta reputación de países? Bueno, partimos del modelo RepTrak, que hoy por hoy es como nosotros medimos la reputación de las empresas, ¿no? Por cierto, fue un modelo que empezamos a trabajar en el entorno iberoamericano. Hoy es un estándar de facto global, pero fue en 6 países de América Latina, de Iberoamérica, donde inicialmente lo lanzamos en el año 2005, donde vemos distintas facetas racionales que explican un concepto emocional de admiración, respeto y confianza. En el mundo de las empresas hablamos de productos, hablamos de ética, hablamos de inversión social, hablamos de liderazgo, de resultados financieros, y eso impacta en intención de compra, de solicitar empleo, de todo tipo de apoyos, como concedernos el beneficio de la duda en una crisis. ¿Qué hacemos para medir la reputación de los países? El mismo concepto. Empezamos en 2005 a medir reputación de empresas con el método RepTrak y a partir de 2008 lo empezamos a hacer con países. La reputación, como decía, son emociones. Necesitamos un indicador emocional, que es el indicador global. Admiro y respeto a este país, tengo una buena opinión sobre ese país, el país tiene buena reputación, confío en ese país. Con esos 4 atributos, que básicamente es lo mismo, preguntado de 4 maneras, tenemos un constructo que le llamamos el RepTrak Pulse. Ese indicador es lo que nos va a decir esa reputación emocional, pero que al final es la que mueve los comportamientos, que la vamos a explicar con distintas facetas que tienen que ver con la calidad de vida, con la calidad institucional y con el nivel de desarrollo. Tenemos 17 variables diferentes en el estudio, donde hablamos desde el entorno natural, si la gente es amable, si la gente es educada y confiable, si es un país seguro, si su economía va bien, si aporta a la cultura global, si tiene líderes respetados, cómo va su economía. Estamos hablando de todas las facetas políticas, económicas, sociales, culturales. De esa manera, el indicador emocional lo explicamos racionalmente y, finalmente, explicamos las conductas de apoyo. Conductas de apoyo como recomendaría visitar el país, recomendaría comprar productos del país, trabajar en el país, vivir en el país, organizar un evento, comprar sus productos. ¿Qué hemos hecho en nuestro trabajo habitual? Nosotros estamos colaborando con algunos gobiernos en ayudarles a generar indicadores exactamente de la misma manera que las empresas. En las empresas queremos tener los indicadores de reputación en el cuadro de mando integral. Para eso tenemos que demostrarle a los directores financieros, a los directores de estrategia, que nuestro indicador de reputación impacta en el negocio. ¿Cómo lo hemos hecho con los países? Pues nuestro equipo estadístico hizo un análisis. Lo hicimos con España, pero es extrapolable a otros países. Vamos a ver cómo esa reputación impacta en actitudes de apoyo, intención de visitar, de comprar productos del país, de invertir y ver cómo influye en exportaciones, llegada de turistas e inversión extranjera directa. Para hacer eso, claro, hay muchas variables que se mueven a la vez y necesitábamos un sistema sofisticado estadístico. Lo hicimos mediante un sistema de regresión latente para los que les interese, donde analizamos todo tipo de variables que tienen que ver con la economía, con la cercanía, con la climatología, etcétera, para desgranar el efecto único de la reputación de un país. Y el indicador RepTrak Pulse, que va en una escala de 0 a 100, hemos podido demostrar empíricamente, para el caso de España, midiendo con 13 países donde tenía relación, que aumentar un punto en un año la reputación del país, en uno de esos países, influye en 5% más de llegadas de turistas el año siguiente, 1,2% más de exportaciones hacia ese país y 1,4% más de inversión procedente de ese país. Estos datos me hacen concluir que realmente merece la pena invertir en trabajar la reputación de un país. Bueno, dicho esto, para mí la mayor conclusión del trabajo que hacemos, la reputación para un país es realmente importante para su economía, pues voy a dar los datos de nuestro último estudio de reputación de países y les pido que, teniendo esto en mente, cuando vamos a hablar de la reputación de los países que aquí están representados, piensen cómo lo que voy a contar afecta en esta línea de llegada de turistas, de exportaciones, de inversión extranjera directa.
Bueno, comentar que para este estudio hemos entrevistado a 39.000 personas. Voy a hacer el análisis de tres maneras. Desde el año 2008, cuando empezamos a publicar este estudio, nos tomamos una muestra del antiguo G8 para hacer el ranking que publicamos habitualmente. Entonces, hacemos campo en esos países y medimos aproximadamente 70 países. Pero para este estudio he hecho dos cosas. Por un lado, hemos medido en G8 y por otro lado, hemos medido también en Latinoamérica, en los 6 principales países de Latinoamérica, para ver la comparación entre cuál es la percepción en el G8 y cuál es la percepción en América Latina. Y vemos que no es necesariamente igual. El año pasado, en el estudio del 2016, a nivel global, los países con mejor reputación eran Suecia, Canadá y Suiza. Este año, bueno, lo sabremos dentro de un mes o dos cuando hagamos la presentación. Pero, ¿cuál ha sido este año la percepción? ¿Qué países tienen los indicadores más altos de admiración, respeto y confianza de esos 23? Pues bueno, como pueden ver, los dos países europeos dentro de esos 23, España y Portugal, son los que tienen los indicadores más altos de reputación, tanto entre los habitantes del G8 como entre los habitantes de Latinoamérica. Eso sí, más altos entre el G8, donde entran en lo que llamamos una reputación fuerte, por encima de 70 puntos PULS, y todavía se mantienen en medio moderado en Latinoamérica. Lo que vemos es que hay países donde encontramos algún tipo de paradoja, de gran diferencia. Por ejemplo, Uruguay tiene una excelente percepción en América Latina y no tan buena cuando vamos al mundo más industrializado. O los dos casos más, que me voy a meter un poco más en detalle en ellos, más radicales, son el caso de Colombia y el caso de Venezuela. Colombia es un país que tiene la peor percepción, la peor reputación en el entorno del G8, sin embargo está mejorando mucho en sus realidades y en América Latina se percibe mucho mejor. Y Venezuela le pasa lo contrario, tiene una percepción muy negativa en América Latina y sin embargo no tan mala en el G8. ¿Cuáles han sido entre las conclusiones? Bueno, podemos ver cómo, por ejemplo, Estados Unidos, Colombia, Uruguay, Panamá son mejor percibidos en América Latina, mientras que Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia son países mejor percibidos en el entorno más industrializado. No es lo mismo reputación que conocimiento, que familiaridad. Si vemos este cuadro donde vemos el grado de conocimiento, Estados Unidos es un país más conocido, pero tiene una reputación más baja. Otros países pues, pueden tenerla con un grado de conocimiento menor, tenerla más alta. Los que más han subido entre 2016 y 2017 dentro del entorno del G8 han sido Uruguay, República Dominicana y España, y el que más ha caído ha sido Estados Unidos. Bueno, la mayor parte de los ponentes han hablado del presidente Trump. Yo creo que a mí no me va a quedar otro remedio, no es que viniese intentándolo. Los países, ya digo, que más han caído han sido Estados Unidos, Brasil, Panamá, Venezuela. En todos ellos tenemos noticias muy relevantes que contar, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pues este cambio que ha generado, pues la percepción que ha generado a nivel internacional. Brasil, su crisis tanto económica como política institucional. En Panamá, el tema de los papeles de Panamá. En Venezuela, pues todos sabemos lo que está pasando. Si vemos este mismo análisis desde la perspectiva de los propios latinoamericanos, el campo lo hicimos en Argentina, Brasil, Perú, Colombia, México y Chile, vemos que Colombia, Argentina y Bolivia son los países que más suben en reputación en el último año, siendo Honduras, Venezuela y Puerto Rico los que más han caído. Vamos a dar, como me han dado 25 minutos para hablar de 23 países, pues lo que voy a intentar es quedarme con algunos titulares de lo que han sido noticia, ¿no? Entonces voy a hablar un poco de Estados Unidos y México, en el comienzo de la era Trump, el tema de la crisis económica e institucional en Brasil, Venezuela, Colombia y el proceso de paz, Panamá y los papeles. Y luego, como a continuación, vamos a tener una mesa donde van a estar representados los gobiernos de Uruguay, expresidentes de Uruguay, Guatemala y España. Voy a dar una pequeña pincelada de esos tres países. Voy a intentar hacerlo rápidamente. Vamos a ver, Estados Unidos. Esta línea es el indicador de reputación emocional de Estados Unidos en el G8 en los últimos años. Nosotros, cuando
Entró el presidente Obama, asumió la presidencia de los Estados Unidos. Hablamos de que se creó lo que llamamos el efecto Obama. Veníamos de una época en que Estados Unidos, por determinados por su enfoque en la política internacional, pues había perdido reputación, y el presidente Obama consiguió de alguna manera llevar a la opinión pública internacional pues la percepción de que se estaban haciendo las cosas distintas. Eso duró desde el año 2009 al 2013, que es lo que nosotros solemos llamar el efecto Obama. Y realmente pues hubo una importante mejoría de la reputación de los Estados Unidos en el ámbito mundial. Subieron de esos 51 puntos PULS que tenían en el año 2009 a más de 60, ya entrando en una reputación moderada en el año 2013. Pero después se agotó ese efecto Obama, y durante los siguientes 3 años pues ya Estados Unidos se mantuvo en ese nivel, pero tampoco cayó. Hoy hemos hecho el campo de este estudio, tengo los datos calentitos, hemos cerrado campo en marzo, ya después de la toma de posesión de Trump, y vemos una gran caída. No sé si podemos hablar del efecto Trump en la reputación de Estados Unidos, pero bueno, lo que sí está claro es que hay una caída importante de la percepción internacional. Ahora sí, ¿cómo es la reputación de Estados Unidos? Lo que sí vemos es que cuando nos metemos a analizar las distintas variables, encontramos fortalezas muy importantes. Marcas reconocidas, es el país de las grandes marcas, tecnología, innovación, cultura, sistema educativo, entorno económico, todo eso es muy positivo. Sí encontramos algunas variables percibidas más negativamente, como entorno político, ética, uso eficiente de los recursos públicos. Parecido la percepción, las fortalezas en América Latina. Vemos más fuerte la reputación de Estados Unidos en América Latina que en el entorno europeo, claramente. En América Latina lo que no es percibido es como que los Estados Unidos tengan gente amable y simpática. Digamos que es el único atributo donde Estados Unidos en América Latina tiene esa valoración más negativa. Entonces, si Estados Unidos tiene tantas fortalezas, ¿por qué el indicador emocional está penalizándole tanto? Bueno, Estados Unidos es un caso muy interesante. Nos pasa lo mismo cuando hacemos el análisis internacional con China o con Rusia, grandes potencias, que tienen una gran diferencia entre lo que es el indicador emocional y el indicador PULS, que es lo que mueve los comportamientos, y aplicando un poco el algoritmo de los pesos que salen del modelo a cada una de las variables, el indicador racional. Y vemos, por ejemplo, que Estados Unidos es el país que tiene lo que nosotros llamamos el mayor halo emocional negativo de todos los que tenemos en este estudio. O sea, por decirlo de alguna manera, le valoramos o le valoran tanto los habitantes del G8 como los de América Latina una serie de elementos racionales, pero le penalizan en lo emocional. Podemos asumir que hace una serie de cosas bien, pero no cae bien. Es como el amor, ¿no? Esta persona pues es alta, guapa, inteligente, cocina bien, pero no estoy enamorado de ella. Esto es un poco lo que le pasa a los Estados Unidos. Si vamos un poco a los elementos racionales, sí está claro que la mayor caída está en entorno político institucional. Vemos los indicadores que había en esta variable, año 2008-2009, cuando todavía estaba el presidente Bush, que estaban en niveles bajos, de 54 o 55 puntos, el famoso efecto Obama que comentaba antes, luego se mantiene esa especie de meseta que no sigue subiendo, y lo que sí vemos es una gran caída en el último año. Bueno, hace un año yo escribía un artículo en una tribuna de opinión en el periódico Reforma en México, que titulaba La reputación de México y el auge de Donald Trump. Era todavía en la época de las primarias, y decía que México tenía un problema de reputación en Estados Unidos. Y es verdad, con los datos de 2015 en aquel momento lo que había hecho es un análisis donde veía que el país donde peor era percibido México era Estados Unidos, y que era un mercado importante, y que eso los estaba usando con ese discurso tan negativo hacia el país. Claro, hoy me pregunto, ¿y eso ha fraguado, ha seguido cayendo? Bueno, lo primero, hablando de Estados Unidos, lo que podemos ver es que lo que ha conseguido este discurso es empeorar claramente la reputación de Estados Unidos en México, donde ha caído de una manera muy relevante. En entorno político institucional vemos claramente, esta es la percepción de Estados Unidos específicamente en México. Vemos que cae
mucho más que cae en el resto del mundo. Si vemos la idea de, para los mexicanos, trabajaría en Estados Unidos, vemos que eso cae todavía más, de una manera radical. Entremos en la reputación de México. ¿Cómo se percibe México? México es un país que tiene un perfil bastante marcado por los estereotipos de los que hablábamos, con elementos muy positivos en entorno natural, ocio y entretenimiento, gente amable y simpática, pero sin embargo con dos elementos muy negativos que tienen que ver con ética y transparencia, es decir, corrupción, y seguridad, es decir, violencia. Esto tanto en cómo se percibe en Estados Unidos, en el G8, con cómo se percibe en América Latina, donde vemos que las fortalezas y las debilidades son las mismas, un poco mejor racionalmente en América Latina. Bueno, llegado aquí, la pregunta es, ¿y qué ha pasado con la reputación de México en el último año? Si vemos, la línea amarilla es la propia reputación que tienen los mexicanos, la percepción de los mexicanos sobre México, la línea roja es la percepción en América Latina y la azul en el G8. Vemos que más o menos se ha mantenido. Y en Estados Unidos, ¿habrá calado el discurso de Trump? Les pregunto, ¿qué piensan ustedes? Bueno, ya lo he enseñado, iba a preguntar. A ver si... Lo que ha pasado es precisamente lo contrario. Ha generado ese discurso, en cuanto a esa percepción en ambos países, el discurso de Trump ha ganado rechazo hacia Estados Unidos en México, pero sin embargo ha generado comprensión y empatía entre los norteamericanos sobre México. Justo lo contrario. En Estados Unidos, la percepción de los estadounidenses sobre México ha mejorado claramente, en vez de empeorar. Interesante este dato. De hecho, si tomamos todos los países medidos en Estados Unidos en el año 2017, en el año 2016, vemos que ha mejorado nada menos que 7 posiciones, 5 puntos Pulse, y en variables como gente educada y confiable, pues esta es la línea, no hace falta más que verla. En invertiría, visitaría, pues vemos exactamente un perfil parecido. Bueno, me queda poco tiempo y quiero hablar de más países. Brasil, ¿qué ha pasado en los últimos años? Vemos que también Brasil le pasa un poco como a México, un perfil claramente marcado por ocio y entretenimiento, gente amable y simpática, cultura, estilo de vida, pero sin embargo en negativo, entorno político, institucional, ética y transparencia, seguridad, tanto en G8 como en América Latina. ¿Qué es lo más relevante de Brasil? Lo más relevante es cómo ha caído la reputación interna antes que externa. Y ven la línea amarilla, es muy interesante ver cómo hoy por hoy donde peor se percibe el Brasil no es en otros países, es en el propio Brasil. Los que peor percepción y con muchísima diferencia tienen de Brasil son los brasileños. Mientras que, como hay esos elementos emocionales tan positivos todavía hacia el país, ha caído en los últimos años, pero no ha caído de la misma manera en la percepción internacional. Sí, en algunas variables, como por ejemplo ética, transparencia, ausencia de corrupción, donde vemos que 4,5 es la puntuación de los propios brasileños, en escala sobre 100, o sea, realmente no se puede bajar más. Entorno económico o entorno político institucional. Venezuela, muy interesante los datos de Venezuela. Si vemos el dato en G8 y el dato en América Latina, nos damos cuenta que en América Latina se ha desplomado completamente la percepción de Venezuela. Tiene una percepción realmente negativa, muy por debajo del resto de los países, pero sin embargo no se ha notado apenas entre los habitantes del G8. Yo me preguntaría, ¿se conoce en Europa y Estados Unidos lo que está sucediendo en Venezuela? Tengo dudas. Uy, me queda muy poco tiempo. Bueno, por dar algunos datos, bueno, estos son las percepciones en entorno económico, tecnología, entorno institucional es donde está peor. Voy a pasar rápido. Cómo ha caído entorno político institucional, seguridad y si visitaría el país. Una pincelada sobre Colombia. Colombia es una gran oportunidad de comunicación. Es un país que tiene un estereotipo muy marcado de años pasados, de violencia, narcotráfico, etcétera, pero hoy día ha cambiado, la economía va bien, el país no es igual, pero sin embargo hay un marcado estereotipo de inseguridad, falta de ética y transparencia, etcétera. Mucho mejor la percepción en América Latina y lo que vemos es que desde su proceso de paz ese
había mejorado económicamente el país, pero no mejoraba su reputación. Yo solía compararlo con el Perú, que en situaciones parecidas mejoraba mucho la reputación y, sin embargo, Colombia no, marcado por el estereotipo. Sin embargo, desde que el presidente Santos empezó a sentar con la guerrilla, empezó a haber una mejor percepción dentro del G8. Eso sí, fuera, no dentro de Colombia. Los colombianos no lo han percibido igual de bien. Y sí vemos esa mejoría tanto en América Latina como en el G8, que al final no mejora en seguridad, no mejora demasiado en el entorno político institucional, pero sí en si visitaría el país, si me gustaría ir a Colombia. Panamá y los famosos papeles. Panamá es muy interesante porque es un país latinoamericano con un perfil distinto a la media. Tiene fortalezas en lo económico, en estilo de vida, en seguridad, y sus debilidades están en cultura, en sistema educativo. Es muy distinto de la media, no marca el estereotipo. Y lo que ha pasado con este caso, podríamos pensar que podría haber afectado mucho, pero realmente en América Latina apenas se ha notado. Donde se ha notado un poco es en el G8, y en concreto en algunos atributos como ética y transparencia, o como respeto internacional, tener líderes respetados y ser un país responsable como miembro de la comunidad global. Y bueno, si me dan un minuto, aunque va a sonar esto, Uruguay, Guatemala y España. Uruguay, como decía, es un país mucho mejor percibido en el entorno latinoamericano que en el G8. Tiene fortalezas en ética y transparencia, gente amable y simpática y seguridad, y debilidades en marcas y empresas, tecnología e innovación. Mucho más fuerte, mucho más verde en América Latina que en el G8. Y la trayectoria ha sido, sin embargo, la contraria. En el último año ha subido en el G8 y, sin embargo, ha caído un poco en América Latina. Guatemala es un país que dentro de el caso de Uruguay es el primero en reputación dentro de los latinoamericanos, o sea, de los 20 que hemos medido, solamente tiene por encima los 2 países europeos. El caso de Guatemala es distinto. Guatemala está en la posición 19 en el G8, 17 en América Latina, con un perfil donde los atributos más positivos son gente amable y simpática y entorno natural, pero tecnología, sistema educativo, marcas y empresas reconocidas, pues está en peor situación. Y por último, y para acabar, el caso de España, como podemos ver, en los últimos años, la línea amarilla, que es la propia percepción de los españoles, nos muestra cómo tendemos la tendencia a pensar peor de nuestro país que se piensa fuera. La crisis económica afectó, pero llevamos una época de mejora continua. Es mejor la reputación de España en el G8 que en América Latina y sobre todo con estereotipos distintos. Y ya para acabar, aquí está el dato de entorno económico, por ejemplo, del España va bien, de cuando veníamos de atrás, donde incluso en España se percibía bien, fue bajando a muy por debajo de lo percibido internacionalmente. Y lo que sí es que, como diría Emilio Lamo, dicen que España tiene 2 estereotipos, el estereotipo clásico y el estereotipo romántico. Y la percepción, el perfil de España en América Latina y entre los países más industrializados es distinto. Y si, por ejemplo, vemos en una comparación internacional en qué medida, cuál es la mayor debilidad de España, vemos que es tecnología e innovación. Curiosamente, una de las mayores fortalezas de la percepción de España en América Latina. Mientras que la mayor debilidad de la percepción de España en América Latina es gente amable y simpática. No somos tan simpáticos en América Latina. Sin embargo, eso es, sobre todo cuando nos comparamos con los otros países europeos, una de las grandes fortalezas de España en los países más industrializados. Al final, la reputación son percepciones. Para gestionar hay que manejar esa diferencia entre realidad y percepción. Antes hablábamos de Colombia, una buena realidad y una mala percepción, o de Venezuela, una mala realidad y una mejor percepción. Trabajar en unos casos hay que trabajar en comunicación y en otros casos hay que trabajar en la realidad. Esa es la manera de gestionar la reputación. Y perdón que he tenido que ir muy rápido al final, pero eran muchos países para muy poco tiempo. Muchísimas gracias a todos.